Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el SARS-CoV-2 o COVID-19. Hay que entender primero que nada que estos dos básicamente son lo mismo, aunque no son lo mismo. Ahorita les voy a explicar el por qué. Mi nombre es Gabriela, actualmente estudio la carrera de médico cirujano y soy parte del Comité de Estudiantes de Medicina del Estado de Chiapas. Pero bueno, comencemos con las generalidades. ¿Qué es el SARS-CoV-2? Bueno, el SARS-CoV-2 es un coronavirus, como todos hemos escuchado, el temido coronavirus. La familia de los coronavirus existe desde hace mucho tiempo. El coronavirus del que estamos hablando ahorita, pues es un coronavirus, se podría decir, nuevo, diagnosticado o descubierto en el 2019, que nos va a producir un síndrome respiratorio agudo grave. Este SARS-CoV-2, SARS era lo que les mencionaba, ¿no? Síndrome agudo respiratorio grave o algo así, porque sus siglas en inglés pues varían un poco. CoV de coronavirus, 2 porque es el tipo 2, ¿no? Este nos va a dar a COVID-19. ¿Qué es COVID-19? Pues COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus. ¿Por qué 19? Porque fue descubierta precisamente en el 2019 cuando se dio un brote en China en donde se estudió y se descubrió que era un coronavirus distinto a los que ya se conocían con anterioridad. ¿Qué grupos están en riesgo? Pues realmente todos nos podemos contagiar de esto al entrar en contacto con el virus. Es un virus muy altamente contagioso, como vamos a ver más adelante. Pero pues, ¿quiénes se encuentran en mayor riesgo? Aquellas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas tales como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y todo ello. Por eso salió como la noticia en donde decían muchos que México posiblemente sea un país muy afectado porque precisamente nosotros somos el segundo lugar en obesidad. Entonces este es un factor de riesgo muy grande, no a que nos dé coronavirus así de la nada, sino que al entrar en contacto con este nos sea más capaz o sea más fácil que este nos afecte, ¿no? Y que nos dé sintomatología grave, como vamos a ver más adelante. ¿Quiénes más están en riesgo? Generalmente son los extremos de la vida, que son los adultos mayores. También ellos están en riesgo. Y también mujeres embarazadas. ¿Quiénes más? Pues también las personas que tengan un compromiso en su sistema inmune, o sea que las defensas de nuestro cuerpo no sean las adecuadas o no estén tan altas como deberían estarlo. Como quienes, pacientes con SIDA, con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes con lupus, pacientes que estén en radioterapia por cáncer, entre otros. También aquellos que hayan sido recientemente trasplantados, porque a ellos se les dan algunos medicamentos que precisamente disminuyen la respuesta de nuestro cuerpo, pero para que no vayan a rechazar los trasplantes, pero al final de cuentas pues también se está sometiendo al cuerpo a una disminución de las defensas. Entonces ellos también tienen un poquito mayor riesgo de contagiarse y de presentar signos y síntomas graves. ¿Cuándo vamos a usar cubrebocas y cuándo vamos a usar guantes? Creo que este es uno de los temas que más nos pican la curiosidad. Bueno, los cubrebocas como tal tienen la función de no contagiar a los demás. Los cubrebocas normales, los que conocemos que usan generalmente los dentistas, las enfermeras, los médicos generales, ¿no? Estos que conocemos que cuando te da gripa, cuando te da tos, ves a algunas personas que los tienen, ¿no? ¿Estos en qué nos van a ayudar? Pues en evitar que las partículas que sacamos cuando nosotros tosemos o estornudamos se diseminen. Entonces, como tal, no es una prevención para nosotros, para que no nos infectemos, sino es para evitar un poco el riesgo de que nosotros esparzamos más el virus. ¿Por qué? Porque hay personas que no van a presentar sintomatología, pero esto no quiere decir que estas personas no estén afectadas, simplemente que estas personas pues por alguna razón no están presentando signos y síntomas. Esto no quiere decir que no puedan contagiar a otros, claro que lo pueden hacer, nada más que pues no presentan estos síntomas, ¿no? Entonces es un poco más no peligroso para la persona, pero sí para los que están en su entorno. ¿Por qué? Porque incluso al hablar nosotros sacamos estas pequeñas gotitas de saliva que van a poder diseminarse y que van a poder contagiar a los demás. Entonces, si yo creo que no estoy enferma y por eso salgo y platico con otra persona
Y la otra persona dice, pues ella no está enferma y la saludas de beso y todo, pero tú no sabías que esta persona estaba infectada simplemente porque no estaba tosiendo o porque no se veía mal, pues ahí ya es como un problemilla, ¿no? Entonces los cubrebocas nos van a ayudar para esto, ¿no? Para no diseminar más al coronavirus. Cuando usamos guantes, pues realmente los guantes, sí, ok, no vamos a tocar directamente las cosas, ¿no? Pero si tenemos los guantes, al final de cuentas, es como si fuera una extensión de nuestro cuerpo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que no debemos hacer. Tocar nuestra cara, tocar nuestros ojos, tocar nuestra nariz, no sé, inclusive comer sin lavarnos las manos. Y de todas formas el virus va a entrar a nuestro cuerpo. Entonces, como tal, los guantes no son un método de protección. Con un buen lavado de manos, antes de tocarnos la cara, antes de comer o cosas así, esto es creo que un mejor método de protección que el uso de guantes. Porque como tal no es una medida de protección, es simplemente pues un mecanismo de barrera que al usar de manera desmedida pues vamos a quitar nada más los insumos que son necesarios para los médicos. Estos insumos pertenecen más al hospital, entonces debemos dejar estas compras de pánico para que de esta manera los recursos lleguen a donde deben llegar, a los médicos que están combatiendo de manera directa, a las enfermeras también, que están en contacto directo con los pacientes. Ahora bien, ¿qué es el coronavirus? Como les decía, es un virus. El mismo nombre nos lo está diciendo, coronavirus. Entonces no tenemos que usar antibióticos. Los antibióticos son de uso para bacterias. Entonces los virus no se van a ver afectados por los antibióticos. Entonces si empezamos con sintomatología, no nos autorrecetemos antibióticos, no nos van a servir de nada. Bueno, este virus va a circular entre humanos y animales. Animales como cuáles, como gatos, camellos, quirópteros, etc. Actualmente todavía se está viendo si el coronavirus, el que nos causa el COVID-19, es transmitible a animales o si estos animales pueden transmitírnoslo a nosotros. Hasta ahorita no hay pruebas, entonces igual se utiliza la sana distancia con ellos, igual se les tiene mucho cuidado. Si salen a pasear, pues hay que lavarles sus patitas cuando regresemos para que dentro de la casa no estén en contacto con superficies que nosotros también vayamos a tocar. Entonces de esta manera también podemos evitar un poco el contagio. Se han descrito coronavirus que desarrollan la capacidad de transmitirse de animales a humanos y propagarse entre las personas, que pues es el caso que se cree que fue ahorita, ¿no? Un murciélago mal cocinado o algún animal mal cocinado de un mercado de China que fue consumido por una persona que no tuvo el correcto tratamiento de este animal y que lo consumió, que se infectó y que esta persona contagió a otras personas. Aquí viene lo importante, ¿no? ¿Cómo se propaga? El contagio es persona a persona. No solo así, también por fomites. ¿Qué son los fomites? Pues todo aquello con lo que entramos en contacto. Por ejemplo, una almohada de la cama es un fomite. Si yo, no sé, babeo esta almohada y alguien más llega y toca la baba de la almohada y luego se toca la nariz, bueno, esta persona, si yo tenía coronavirus, pues probablemente ya lo haya adquirido, ¿no? Esta es una transmisión, se podría decir indirecta, pero no quiere decir que no haya sido el contagio desde una persona, fomite, persona. Han habido otros coronavirus que también nos han provocado problemas graves, como fue el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que también tuvo su brote, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, que quizá fue un poco menos sonado. ¿Por qué? Porque este se contuvo en el Medio Oriente, como este lo dice, y no fue una pandemia, no fue un problema a nivel internacional, o bueno, al menos no continental, ¿no? No se diseminó a diferentes continentes. Inicialmente los casos fueron notificados como el origen en un mercado en Wuhan, China. Entonces, todos los casos que se descubrieron, el primer brote que se descubrió en China fue vinculado a que estas personas habían estado en este mercado. Por eso se considera que el origen fue por ahí. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Esta es una imagen que recopilé, que es del 5 de abril de este año. Tiene 6 días, 5 días, depende de cuándo estén viendo esto, puede tener incluso más.
que se obtuvo esta información. ¿De qué fuente es? Es de la Organización Mundial de la Salud. Y nos marca cuáles son los casos, el número de casos que hay en cada reunión. Si podemos ver, están algunos por continentes, ¿no? Está en Europa el más afectado, 621.407 casos. Casos que pasaron las 24 horas del 5 de abril, o sea, entre el 4 y 5 de abril, 38.266. ¿Cuál es el porcentaje en distribución de casos en las últimas 24 horas? 46.6%. Si se pueden dar cuenta, esto significa que el crecimiento que se estaba dando ese día era realmente alto. ¿Qué pasa en el caso de América? Hay que centrarnos un poco más en lo que está cercano a nosotros, ¿no? En el caso de América, los casos acumulados son 315.714. En las últimas 24 horas, 36.171 casos. Si se dan cuenta, la diferencia entre Europa y América en las últimas 24 horas, hablándose del 4 o 5 de abril, es muy chica, a pesar de que Europa tenía el doble de casos confirmados ya. Entonces la proporción de casos es muy grande en América, ¿no? Bien, esta es una imagen del 8 de abril, un poco más cercana a esta fecha, que nos va a marcar la distribución global de casos confirmados del COVID-19 por SARS-CoV-2, que es a lo que me refiero, ¿no? La enfermedad causada por el virus, por regiones según la OMS. Lo importante es que veamos el número de casos confirmados a nivel mundial, más de 1 millón de casos ya. Casos confirmados en los últimos 14 días, prestémosle más atención al porcentaje, 69%. ¿Qué quiere decir esto? Que este contagio está creciendo de manera exponencial, como podemos ver acá. No fue algo que haya crecido de manera lineal. Si se pueden dar cuenta, cada vez crece más y más. Esto pues es un tema de relevancia porque pues al aumentarse el número de infectados también se nos va a aumentar el número de muertos. No porque aumente la letalidad, no porque hayan más muertos, por ejemplo, si 10 estaban enfermando y 2 se morían antes, no porque ahora se mueran 4, no porque ahora se mueran 5, sino porque ya no son 10 enfermos, ahora son 20. Y si se morían 4 de 10, ahora se van a morir 8 de 20. Por eso aumenta también el número de muertos, ¿no? ¿Y cuál es la tasa de letalidad global al 8 de abril? Era el 5.9%. Entonces, de 100 enfermos, casi 6 se iban a morir, ¿no? Esto no quiere decir que los demás no desarrollen signos, síntomas o que no vayan a desarrollar a la larga algún problema. Pero bueno, ¿cómo estamos en México? Esta es una imagen de la plataforma del gobierno al 8 de abril. Si se dan cuenta, acá nos dice que el total de casos positivos era de 3.181. Actualmente está creciendo pues bastante rápido el número de casos positivos y pues esto es un punto preocupante, ¿no? Como podemos ver, está distribuido por colores. El rojo es el estado más afectado, que es la Ciudad de México. Y de ahí, bueno, podemos ver que otros estados que han sido muy afectados son Nuevo León, también está muy afectado Jalisco, también está muy afectado el Estado de México, entre otros, ¿no? Quintana Roo igual, Baja California. Ahora nos centremos un poquito más en algo más local. Nos vamos a Chiapas. ¿Qué está pasando en Chiapas? Pues al 8 de abril teníamos 32 casos positivos, hasta ese momento ninguna defunción. Y pues se habían realizado otras pruebas que habían resultado negativas y habían otros casos sospechosos que todavía no se les hacía la prueba, entonces por eso no entraban en casos positivos. Se me movió esta diapositiva, pero pues básicamente nos hablaba de cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Como desde el 2019, a finales del 2019, en Wuhan, China, se da un brote de personas con SARS, con el síndrome que les decía, el síndrome respiratorio agudo grave, pero que no se debían al SARS que ya conocían, al virus que ya se conocía antes, sino que se consideraba que era uno nuevo. Es entonces cuando se investiga y se descubre que es este SARS-CoV-2 y posteriormente le pondrían nombre a la enfermedad causada por esto, que como ya les he venido repitiendo varias veces, pues es el COVID-19.
Entonces esto empieza a hacerse público. Poco a poco ellos empiezan a investigar, luego se van dando brotes de esta enfermedad en otros países y esto comienza a ser un tema de relevancia ya no solo nacional, ya no solo el problema es China, sino que se extiende hacia otros países y se comienza el, el estado de emergencia, ¿no? La OMS declara de repente una emergencia de salud pública de importancia internacional porque este problema, como les decía, ya se había movido hacia otros países. Bueno, ¿cuál es el índice de contagio, nuestro R0? Es el número de personas aproximado que se va a ver contagiada por una sola persona. Por ejemplo, que yo fuera el primer caso de coronavirus en todo el mundo. ¿A cuántas personas aproximadamente voy a infectar yo? Pues esto va a ser aproximadamente de entre 1.5 a 3.5 personas. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser algo que sea de 2 por 2, ¿no? O sea, no va a ser de que yo contagio a uno y esa persona va a contagiar a uno. Si fuera así, el crecimiento sería más lineal, pero no. En este caso, yo puedo contagiar en un promedio, si le damos la mitad de 1.5 a 3.5, pues es un poco más de 2, ¿no? Entonces, yo puedo contagiar a más de 2 personas y estas 2 personas ya no van a infectar a 2 personas porque cada una va a infectar a 2 personas para hacer ahora 4 personas y estas 4 ¿a cuántas? A 16 y a esto me refiero con un crecimiento exponencial. El crecimiento va a ser cada vez mayor porque cada persona es capaz de infectar a 2 personas, ¿no? Y ahora en esta pequeña imagen podemos ver una comparación del índice de contagio. En el primero vemos al coronavirus y en los demás vemos a cuántos más o menos infectan otros virus. Tenemos a la influenza H1N1, que no sé si recuerdan, también fue una pandemia, un problema internacional, pero este fue hace ya varios años. Este infectaba menos, ¿no? 0.9 a 2.1. ¿Cuántos afecta el sarampión? El sarampión también es altamente contagioso, a 12 a 18 personas. Entonces yo entro en contacto con 12 personas, sobre todo si no están vacunadas, y probablemente yo ya haya infectado a 12 nuevas personas, que van a infectar a 12 nuevas personas. Ese es el problema del sarampión, ¿no? Es un virus altamente contagioso. Igualmente la varicela 8.5, un poco menor que el sarampión, pero sigue siendo una tasa bastante alta. El MERS, que era, si no recuerdan, era el síndrome respiratorio igual, pero que se dio en el Medio Oriente, 0.7, menos de una persona, un crecimiento un poco más lento, pero esto no quiere decir que sea mejor, ¿no? Simplemente es un poco menos grave. El SARS, que pues era el otro que les había mencionado también, ¿no? El virus que también nos causaba un síndrome respiratorio agudo grave, pero el 1. Infecta hasta 2 a 3 personas más o menos, más similar que el coronavirus, ¿no? Entonces el crecimiento es bastante grande. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues vamos a evitar el contagio, ¿no? Al ser un virus, hasta ahorita pues no se tiene un tratamiento listo para que las personas que se infecten puedan ir al hospital y les digan, bueno, este va a ser tu tratamiento. El tratamiento pues es más sintomático, en la mayoría de los virus así es. La mayoría, no todos, pero en la mayoría de los casos pues va a ser controlar los síntomas que tengan los pacientes. Por ejemplo, si tienes fiebre, pues se te van a dar medicamentos precisamente para eso. Como vamos a ver más adelante, la fiebre es uno de los síntomas graves del coronavirus, del COVID-19. Bueno, en esta diapositiva podemos ver en la primera imagen que podemos hacer, mantener limpias las superficies, ¿no? Se recomienda que limpiemos con cloro. Si vas a usar algún antibacterial, pues que sea con alcohol a más del 70%, más de 60-70%. Y eso. Otra cosa que se ha recomendado muchísimo, muchos piensan que es algo, que te puede hacer lavarte las manos, pero no, realmente lavarte las manos pues es uno de los puntos más importantes, porque de esta manera vamos a eliminar al virus de nuestras manos. Y como les mencionaba, ¿cuál va a ser la vía de entrada? No es precisamente la piel, son más las mucosas. ¿En donde tenemos mucosas? En la boca, en la nariz, en los ojos. Entonces son lugares de la cara que nosotros tendemos a tocar mucho a lo largo del día. Entonces al lavarnos las manos, nosotros eliminamos al virus de nuestras manos y de esta manera, si nos tocamos la cara, pues ya es menos probable que
que el virus se encuentra aquí, ¿no? Pero también es importante que no nos estemos tocando la cara, ¿no? Sería una muy buena medida de prevención también. Ahora bien, ¿cuál otro? De preferencia no viajar, ¿no? No hacer viajes internacionales, menos a países en donde el virus esté todavía más diseminado, como qué lugares, yo creo que muchos han escuchado ya de Estados Unidos. Estados Unidos actualmente pues tiene muchos problemas con el coronavirus, con el COVID-19. Es un país en donde se diseminó mucho, en donde mucha gente ya está enferma, como creo que, bueno, no les puse una imagen, no les puse un conto de personas, pero si pueden investigar ustedes por su parte, se van a dar cuenta de que igual Estados Unidos está teniendo una emergencia muy muy grande, un problema muy grande de salud, ¿no? ¿Qué otra cosa? El estornudo de etiqueta le dicen, también al toser, que es usar el ángulo interno del codo, así como se ve que está haciendo la niña, ¿no? No usar la mano, porque una vez más no va a ser porque tu mano se vaya a infectar, sino que al momento de que se va el coronavirus a tus manos, tú vas a tocar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si te vas en el metro y te agarras del tubo para no caerte, este tubo ya va a tener también al virus, y el virus puede vivir ciertos días en estas superficies. Entonces, al momento de que una persona sana va, agarra el tubo, ahora tiene el coronavirus en las manos, y luego se toca el ojo porque le pica, bueno, ahí está un nuevo contagio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes que tienen mayor riesgo, que ya habíamos mencionado, como quienes diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas, respiratorias y trasplantes, así como personas adultas mayores a partir de los 60 años? Obviamente, si ya tienes a alguien de 55 años en tu casa, pues tampoco lo vas a exponer solo porque vas a decir, no tiene 60 años. No, hay que tener cuidado todos, nada más un cuidado mayormente o un cuidado más especial en aquellos pacientes mayores a 60 años. También en personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas o hijos menores de 12 años. Pues a todos estos, que son un grupo de riesgo, hay que hacerles resguardo familiar en casa. ¿Qué significa esto? Como hemos venido escuchando ya desde hace bastantes días, quédate en casa. Si no es urgente que salgas de tu casa, mejor no lo hagas. Comprendemos nosotros como estudiantes de medicina que muchas veces es difícil, muchas veces pues eres la cabeza de la casa y no puedes dejar de trabajar. ¿Se entiende? Nada más hay que tener los cuidados, ¿no? Lavado de manos en cuanto llegues a tu casa. No tocar nada más hasta que no te hayas lavado las manos. Si tu ropa sientes que, no sé, alguien te estornudó o algo, mejor cambiarla, ¿no? Lavarla por aparte sería una buena idea. Igualmente, pues todos los cuidados que ya se han venido mencionando, ¿no? Como les decía, los cubrebocas no se deben usar nada más así porque sí. Estos disminuyen la propagación de la enfermedad, sí, eso que ni qué. Yo creo que en etapas más avanzadas, cuando de verdad no haya ya casi nadie en la calle y los contagios estén a la orden del día o en proporciones muy muy elevadas, pues el uso de los cubrebocas podría ser para evitar el contagio a los demás, ¿no? Pero de mientras, como les mencionaba, este equipo de protección personal pues es más útil dentro de los hospitales, sobre todo en los doctores, en las enfermeras que tienen que trabajar sí o sí y van a ver directamente a los infectados. ¿Qué vamos a hacer en caso de que de verdad sea necesario viajar? Yo creo que muy pocas personas ya lo están haciendo, pero en este caso, pues otra vez se dan las indicaciones que se le dan al resto de la población, nada más que obviamente hay que tomarlas aquí sí al pie de la letra. En todos es al pie de la letra, pero en estos mayormente, ¿no? Lavado de manos con agua y jabón, los alimentos, solo alimentos bien cocinados, carne bien cocida, agua potable. Si no sabes de qué procedencia es, mejor te compras una botella de agua. Evitar el contacto con animales, ya sea vivos o muertos, porque uno nunca sabe. Y evitar el contacto, obviamente, con personas enfermas en cuanto se pueda, ¿no? Yo sé que los estudiantes de medicina, o bueno, más que nada los profesionales ya de la salud, pues no pueden evitar el contacto con enfermos, pero pues evitar el contacto directo con superficies mucosas del cuerpo, ¿no? En caso de enfermarse, acá sí, usar cubrebocas para evitar el contagio hacia los demás. Bueno,
¿Cómo vamos a saber que estamos enfermos? Ahorita vamos a dar una lista de signos y síntomas que son los más normales y cuáles son los de gravedad. Porque no sé si hayan escuchado, hay síntomas en donde no es necesario que vayamos al hospital. Porque si en caso de que estemos infectados, nada más el salir de nuestras casas pues va a aumentar la exposición de nosotros y del virus que nosotros tenemos hacia los demás. Entonces acá hay escenarios: 1, importación viral, perdón. 2, dispersión comunitaria. 3, epidémico. ¿En cuál estamos nosotros? Pues ya estamos en la fase 2, ¿no? Dispersión comunitaria. Bueno, ¿cuál es la importación viral? Pues cuando apenas se está instalando el virus aquí, ¿no? Hablemos del estado, ¿no? Cuando apenas se estaba instalando el virus en el estado, cuando vino un caso de fuera que ocasionó que ahora hubiera un caso aquí confirmado en Chiapas, ¿no? ¿En qué vamos a hacer acá? Promocionar la salud. ¿En dónde? Pues en donde tengamos impacto: redes sociales, radio, televisión, prensa, etcétera, páginas web y todo. La información debe ser verídica, no hay que compartir información falsa, no hay que fomentar el estado de paranoia en todos. Esto nunca es bueno. ¿Qué vamos a hacer? Distanciamiento social. Acá no hay problema. Se supone en esta etapa todavía podíamos saludarnos entre personas, se podía estar en espacios públicos, en espacios abiertos, todo. No se tenía que controlar. Se podía ir a la escuela, nada más, mensajes preventivos, lugar de trabajo igual, mensajes preventivos. 2, dispersión comunitaria. ¿Qué vamos a hacer? Acá ya invitamos a mensajes para la acción. ¿Como cuáles? Como enseñarle a las otras personas a un lavado de manos adecuado. Un lavado de manos según la OMS. Posteriormente les vamos a compartir un link en donde van a poder ver cuál es el correcto manejo para el lavado de manos, cuál es la técnica adecuada para que de esta manera todas nuestras manos se vean en contacto con el jabón, ¿no? Acá pues igual información de acuerdo al escenario. ¿Qué vamos a hacer? Acá ya no se saluda de beso, ya no se saluda de abrazo. Comenzamos con el distanciamiento social. ¿Qué hacemos? Suspensión de eventos ante brotes. Si ya hubo un brote, ya no vamos a lugares públicos, ya no vamos a espacios cerrados, ya no vamos a espacios abiertos. Centros escolares, filtro escolar, lugar, filtro escolar. Ahora, epidémico, acá cuando ya hay miles de casos. En el país ya tenemos miles de casos, entonces ya se podría manejar acá, ¿no? Mensajes para la acción, igual. ¿Cuál es la correcta acción cuando nosotros nos vemos con signos y síntomas? ¿Qué tenemos que hacer como personas para evitar la propagación y todo eso, ¿no? Otra vez, ya no saludamos de beso y abrazo, no porque sea tu amigo, no porque sea tu primo, no porque no lo ves desde hace un mes, tú no sabes si esta persona está infectada, mejor, o si tú estás infectado. Mejor por amor a la otra persona, no saludas de abrazo, no saludas de beso. Suspensión de eventos y brotes y suspensión de clases, que es en donde ya estamos nosotros, ¿no? Ya no tenemos clases, ya no vamos al trabajo. En algunos casos sí se sigue trabajando. Lo correcto pues ya es evitar el estar en contacto con más personas de las necesarias, ¿no? Si ya no necesito reuniones, pues ya no hago reuniones. Sobre todo esas personas que siguen saliendo con sus amigos, pues no, esto no es lo correcto, porque así como esas personas quieren ver a sus amigos, así lo quieren hacer muchas otras personas. Pero que distanciamiento social, todos en nuestras casas, y yo creo que si uno puede hacer el esfuerzo, todos lo podemos hacer. Ahora, ¿cuáles son los síntomas comunes? Tos seca, cansancio, dolor muscular. Bastante generalizado, ¿no? Lo podríamos llegar a confundir incluso con otra enfermedad. ¿Qué hacemos en este caso con síntomas comunes, con síntomas leves? Mejor nos quedamos en nuestra casa. Podemos llamar a un número que igual y voy a pedir que les dejen por aquí, para que de esta manera ustedes puedan marcar este número para cualquier duda. Ahí les van a dar una orientación, ¿no? Síntomas graves. Con nuestros síntomas graves ya tenemos que ir al hospital, ¿no? Fiebre de más de 38.5 grados sobre todo, falta de aire y dificultad de respirar. Estas dos son como nuestros síntomas más graves, los que probablemente sean más angustiosos para el paciente. Cuando esta persona sienta que ya no puede respirar, que le falta el aire, pues se va a preocupar, va a ser un síntoma bastante molesto que los va a obligar a ir al hospital. Si recuerdan, pues una de las mayores preocupaciones es que el número de respiradores no sea
no sea suficiente para el número de casos esperados que se pueden llegar a tener con síntomas graves. Entonces, pues esa es una de las problemáticas, ¿no? Mientras con falta de aire y dificultad respiratoria, pues no se les va a poder dar un tratamiento fácil como, no sé, con la fiebre podemos tener un control todavía mecánico como paños húmedos, no fríos, sino a temperatura ambiente para de esta manera ir controlando la hipertermia. En cuanto a la respiración, en la falta de respiración, bueno, falta de aire y la dificultad para respirar, pues ya no vamos a tener algo tan sencillo, ¿no? Son ya aparatos que tenemos en los hospitales. Como les decía, el número quizá no es suficiente porque obviamente creo que ningún país estaba listo para un problema de tal impacto y de tal propagación. Síntomas que podemos presentar en menor frecuencia. Algunos pacientes pueden tener dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor abdominal, diarrea. También se pueden dar. Tampoco hay que caer en la paranoia. Como les decía, puede que tengan síntomas leves. No se preocupen, que es lo mejor que podemos hacer. Es quedarnos en casa, evitar el estar en contacto con otras personas, aunque sean seres queridos, pues evitarlo, ¿no? Porque uno nunca sabe si la persona está contagiada, pues evitar más la propagación. Hace poco veía, sinceramente no les podría poner esto en las referencias porque era una plática a la que entré de una asociación mexicana de internistas, en donde pues ellos hablaban de que también lo que se podría hacer era evitar el compartir el baño, ¿no? Que la persona que se cree que está infectada pues tenga su propio baño y que esta persona pues limpie también su propio baño, ¿no? En caso de que vayan a intercambiar cosas con la persona que está infectada, definitivamente, como les decía, el lavado de manos es primordial, ¿no? Ahora, uso de cubrebocas, cuando se usan guantes, cuando se usa una bata de aislamiento y cuando se usan protectores de ojos y cara. Si se dan cuenta, estas 4 cosas pues se ven muy aparatosas y es lo que vemos en videos de otros países, ¿no? Entonces, ¿a quién les vamos a dejar esto? A los profesionales de la salud. El uso de cubrebocas es cuando se necesita una protección contra fluidos. Como tal, no va a impedir el paso del virus, simplemente de algunos fluidos, eso sí se podría. Pero como ya les había mencionado, es sobre todo para que nosotros no contagiemos a la otra persona. El uso de guantes, es cuando vayamos a estar en contacto con cosas como sangre u otros fluidos corporales o secreciones respiratorias. A quienes se les va a dejar esto igual a los profesionales de la salud. La bata de aislamiento, ni se diga, ¿no? Es algo mucho más extremo, es algo que solo debe estar en los hospitales, pero desafortunadamente pues aquí en Chiapas no se cuenta con este material en abundancia. Y el uso de protectores para los ojos y para la cara. Sí podemos tener salpicadoras, rociadoras de materiales infecciosos, ¿no? Incluyendo las secreciones respiratorias. Como les decía, los ojos tienen mucosa y este es un método de entrada. Ahora, las diferencias entre estos cubrebocas que hemos visto mucho, ¿no? Los cubrebocas azules y los N95. Salió que muchas personas se compraron su N95 y estaban en la calle con ellos como si nada, cuando pues el desabasto de estos, ¿a quienes afecta más? Pues a los profesionales de la salud, que sí, yo sé que he recalcado mucho, pero pues es un punto muy importante, que son los que realmente se encuentran en contacto o en la exposición directa a este virus de una manera mucho más alta, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esto. Si no se necesita, no se usa, no se compra, no se hace el desabastecimiento, ¿no? No se hacen compras de pánico. Cubrebocas azules, pues como les decía, ¿no? No evita la inhalación de los virus ni las bacterias, pero puede evitar que nosotros contagiemos a otros. Usar uno encima de otro no va a aumentar la efectividad, entonces no es necesario definitivamente que nos pongamos 3 cubrebocas juntos, porque una vez más solo vamos a provocar el desabastecimiento, ¿no? Esto no nos sirve de nada. El N95 en diferencia sí va a evitar la inhalación de virus y bacterias, pero pues estos son más difíciles de conseguir y también se deben designar solo a aquellos que están en contacto directo, sobre todo, como les decía, a los profesionales de la salud. Este sí va a conseguir un sellado hermético, el cubrebocas azul, pues definitivamente no. Y estos son como los puntos más importantes que les podría mencionar de lo del coronavirus, ¿no? ¿Cuál es la conclusión?
no caer en crisis, no caer en pánico, mantener las medidas que se nos han mencionado: sana distancia, lavado de manos, desinfección de superficies, ¿no? Tampoco abusar de esto, pero con cloro, una buena lavadita, pues queda bien. El evitar saludar a otras personas, ¿no? De mano, de puño, de beso, de abrazo, ¿no? Esto ya no se hace, sobre todo en la etapa en la que estamos ahorita. Si no necesitamos salir, definitivamente no salgamos. Si tenemos síntomas leves, tampoco salgamos, simplemente mantengamos el aislamiento en nuestra casa. Se ha mostrado que aproximadamente en 20 días disminuye todo esto. Entonces, mantenernos en casa, evitar el contacto con otras personas que no estén infectadas, porque pues solo vamos a propagar más esto. Si podemos tener nuestra ropa lavada, especialmente nuestra ropa de cama en caso de que estemos infectados, pues lavarlo aparte del resto de la familia, ¿no? Igual el baño, si se puede usar un baño para la persona infectada que no comparta con los demás, pues usar este baño en específico, ¿no? Y estos son los puntos que quizá se mencionan mucho, pero que a veces ignoramos y que a veces decimos, no, pues no es tan importante, o yo no tengo síntomas, ¿no? Pero no se trata de esto, no se trata de ser egocentristas, no es un yo no tengo síntomas, pero si estoy infectado no importa, o sea, total, no tengo síntomas, no me importa si los demás se infectan. No, pues no es así, porque puede que otra persona sí desarrolle síntomas y ahora esta persona sí necesita ir al hospital y sí necesita insumos que igual y no se van a tener. Entonces, lo mejor que podemos hacer es apoyar, no saliendo, no exponiendo a los demás, no exponiéndonos a nosotros mismos y no exponiendo a nuestros seres queridos, ¿no? Igualmente, cuidar con mayor énfasis a la población en riesgo que ya les mencioné antes, ¿no? No parar nuestros tratamientos, no frenar tampoco nuestro tratamiento de la hipertensión, que salió muy famosa una nota en donde decía que se creía que uno de estos medicamentos podía llegar a empeorar esto, pero no se ha demostrado. Entonces, no parar nuestro tratamiento contra la hipertensión ni contra ninguna otra enfermedad crónica que nosotros padezcamos o situación en la que nos encontremos, porque no se trata de descuidar el resto de las enfermedades, ¿no? Entonces, eso es lo principal: cómo nos encontramos nacionalmente, cómo nos encontramos estatalmente, cómo nos encontramos mundialmente, en dónde se originó, cómo se originó, cuál es la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID-19 y qué podemos hacer nosotros, ¿no?, para apoyar. Pues eso es lo principal, eso es todo de mi parte. Si se requiere más información, pues definitivamente es algo que se puede negociar para que se haga otro video, y eso sería todo. Pasen un bonito día y por favor quédense en casa.